Quiero invitarlo que abra su Biblia junto conmigo y me acompañe al Evangelio de Lucas, capítulo 9, verso 61 y 62. ¿Ya lo tiene por ahí, hermano? Bien, mire, dice la Biblia de la siguiente manera: escribe el narrador en aquellos tiempos. Otro afirmó: te seguiré, Señor, pero primero deja despedirme de mi familia. Jesús respondió: nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Siéntese, hermano, por favor, esta tarde. Esta semana yo quisiera concluir esta serie de mensajes que iniciamos hace un par de semanas atrás en relación al costo de seguir a Jesús, desde la perspectiva del Evangelio de Lucas, porque en realidad el costo por seguir a Jesús, hermanos, está armonizado en todo el Nuevo Testamento. Y nosotros solamente hemos tomado fragmentos. Y el Evangelio de Lucas es un evangelio que nos presenta hasta cierta medida el comportamiento que las personas forman cuando se trata de seguir a alguien o de seguir a algo. Y precisamente el Evangelio de Lucas nos presenta a 3 hombres. Ya vimos 2 de ellos. Uno de ellos era un escriba. Mencionábamos semanas atrás, este hombre era una persona con mucho conocimiento, que de alguna manera las personas saben que cuando se goza de conocimiento, dijo alguien por ahí que se goza de poder. Y es de bien saber, hermanos, que las personas que desarrollan la habilidad, lo intelectual o este tipo de cosas, por lo general, sí se encuentran en posiciones de liderazgo, se encuentran inclusive en posiciones de poder. ¿Y cómo le responde Jesús a este hombre? Y le dice: el costo por seguirme es más que la imagen de pensar que vas a saber mucho, es llevarlo a la práctica. Y cómo Jesús utiliza una metáfora, un sentido figurado de cómo esos animalitos, haciendo alusión, que en realidad nadie los quiere, y me refiero a las zorras, a final del día ellas también tienen su propia guarida. Y cómo utiliza también las aves del cielo, haciendo alusión que rara vez vamos a ver que alguien les ponga un nido, que les haga algo para donde ellos duerman. Precisamente como Jesús le responde a este hombre y le dice: el costo de seguirme va más allá de pensar que es algo bonito ser cristiano o ser hijo de Dios, como se tiene la impresión. Y luego posteriormente veíamos la semana pasada cómo este segundo hombre, a manera de modelo, le responde a Jesús: Señor, pero ¿sabes qué? Te tengo que decir algo, tengo que ir a enterrar a mi padre. Y veíamos cómo Jesús le responde de una manera muy radical, hermanos, y le dice prácticamente: deja que los muertos espirituales entierren a los propios muertos. Una manera de posesionar lo espiritual como una prioridad en la vida del Hijo de Dios. Y no es porque ya desatendamos la familia, no, sino tiene que ver más bien con comprender que en la comunión con Dios, cuando se trata de formar nuestra vida en Dios, nuestras convicciones, nuestras decisiones, no se conforman en base a lo natural, a lo terrenal, a lo material, sino que al final del día es lo espiritual hacia donde la vida del Hijo de Dios se dirige. Esta semana, hermano, al concluir este tercer mensaje, nos vamos a encontrar con una de las respuestas que a los ojos de cualquier lector pareciera ser que el primero Jesús le respondió y Jesús tomó una actitud seria. Viene este segundo hombre y Jesús le responde y ya Jesús se ve más firme, más radical, así como que deja que los muertos entierren a los muertos. Pero ¿sabe? Dijo alguien por ahí que a veces no se busca quién se la haga a uno, sino quién se la pague. Y cuando nosotros leemos este tercer hombre, nosotros sí podemos observar, hermanos, que es una escala de respuesta. Y cómo Jesús le responde a este hombre y le dice precisamente: ¿sabes qué? Te preocupa mucho ir por despedirte a tu familia. Estoy parafraseando. Te quieres ir a despedir de ellos. Y luego como Jesús, de una manera tan fría, hermanos, porque así se lee,
Cómo Jesús le dice, ¿sabes qué? El que pone sus manos en el arado y mira para atrás no es digno de seguirme. Pareciera ser que Jesús, a los ojos naturales, hermanos, de cualquier persona que no comprende en estudio cómo es que va la escala, pudiera pensar que Jesús ya estaba molesto, que a Jesús le incomodó, le fastidió, le airó, que 3 hombres le querían seguir, uno de ellos no tenía ni idea y los otros 2, al parecer, uno quería esperar a que muriera su padre y el otro prácticamente le dice, mira, ahí vengo. Porque en realidad, de acuerdo a los comentaristas, sí es verdad, hermanos. Todo indica que este hombre en el lenguaje original, en realidad lo único que quería era ir y despedirse de su padre o de su familia. Pues precisamente para poder comprender la respuesta que a este hombre se le dio sobre la pregunta o sobre la petición que hizo, ahí es en donde nosotros nos adentramos como hijos de Dios y como oyentes y como aprendices de la palabra de Dios, hermanos. ¿Cómo es que esta tercera respuesta en la vida de un hijo de Dios, debemos de entender que cuando se trata de comprender el costo de seguir a Jesús, también es un costo que representa estar firmes en Dios. Firmes en Dios. Mire, a mí me ha tocado ver películas solamente, en donde cuando los ponen a todos en la mañana, a los soldados, sí los ha visto, ¿verdad? Y siempre está el típico, el Cantinflas, vamos a usar ese ejemplo, ¿verdad? Todos bien vestidos, impecables, y luego ponen a este hombre en la fila y siempre así, ¿verdad? Todo mal fajado y todo, y cómo llega el teniente, el general, el coronel, no sé la jerarquía, y cómo le dice, ¿qué pasa con tu vestimenta? Y hace su comedia. Y me ha tocado ver en las películas como el hecho de no pararse firmemente, sino pandearse, o no traer las cintas abrochadas, o no traer los zapatos limpios, o vaya, o no estar bien vestido, como esa parte es tan esencial al momento de pasar lista, que les puede costar un castigo. ¿Estoy en lo correcto, Víctor? Porque en la milicia se aprende que no solamente es la presencia de hacer bien las cosas, sino inclusive hasta en la imagen. Y creo que es una combinación muy apropiada, hermanos. Muy apropiada. Sería muy interesante saber que nos gusta solamente hablar, pero no nos gusta escuchar. Sería muy interesante saber que solamente nos gusta, pedimos un platillo en un restaurante y dejamos la otra mitad, así como que, pues, ¿por qué, verdad? Es que nomás me gusta esto. Uno se ve así como que no está muy contento el platillo. En la vida cristiana, hermanos, es similar. Cuando se trata de conocer el costo por seguir a Dios, por seguir la fe, por seguir a Jesucristo, por ser hijo de Dios, yo le voy a decir algo, hermano. El costo requiere firmeza. 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 A pensar así, se pudiese interpretar que, pues, está muy difícil. Pensar así se puede formar la idea que, no, pues entonces las iglesias van a tener bien poquitos creyentes dentro de ellas. Pensar así se puede pensar, inclusive, que es una gran tarea y pues mejor me devuelvo allá de donde salí, de allá de los guadalupanos. Pensar así se puede formar la idea, no, pues solamente los estudiosos, los que fueron cristianos desde chiquitos, ¿verdad? No, en realidad no. En realidad pensar así, de acuerdo a la palabra de Dios, es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Esta no es una idea propia. Esto es algo que en estos 2 versos, cuando se leen cautelosamente, en base al contexto de una historia, comprendemos, hermanos. Jesús no estaba enojado. Jesús no estaba diciendo, tu familia no me importa. Jesús no le estaba diciendo, aunque nomás te tarde 6 horas, ni las 6 horas te perdono. No. Es que conforme vamos a entrar en las palabras y en el estudio de este verso, vamos a comprender que en realidad no solo Dios conoce el corazón de cada creyente, sino que también Dios sabe que cada creyente tiene una demanda cuando viene al conocimiento de Dios. Tenemos una demanda, hermanos. El que se casa no vas pensando que casarse es tener relaciones sexuales, qué gran error está pensando. El que piensa que tener un hijo nomás es para que te lo chuleen y no darle la formación económica, social, emocional, espiritual, qué gran mentira estás formando.
El pensar que entrar a un trabajo nomás es para ganar dinero, por estar sentado y no hacer nada, qué gran error estás pensando. ¿Y sabe por qué pongo estas analogías? Porque hoy en día muchas personas así piensan. El pensar que venir a la iglesia y tener una comunión con Dios simplemente es venir y pues ya vine, ¿verdad? ¿Cómo me costó levantarme el domingo o venir del trabajo bien cansado entre semana? Y estar aquí es una idea muy perdida. Es una idea terrible y lo vamos a ver precisamente en estos dos versos. Porque vuelvo a repetir, cuando una persona viene al conocimiento del Señor y comprende lo que hizo la cruz y comprende lo que hace el Espíritu Santo y comprende la demanda de Dios, hermanos míos, no estamos even, en realidad le seguimos debiendo al Señor. Por eso cuando usted ve los mártires de la fe, los apóstoles, los líderes del Nuevo Testamento, y usted los ve como no les importaba dar su propia vida, no eran fanáticos, no eran personas que estaban en depresión y que alguien los matara para que ya se acabara la tristeza, no. Eran personas, algunos de ellos eran intelectuales, y me refiero al apóstol Pablo. Otros de ellos tenían negocios, me refiero a los pescadores. Otro de ellos era un cobrador de impuestos, que vivía muy bien, a pesar de que era desterrado por ser judío, y me refiero a Mateo. Y puedo dar más nombres de hombres que cuando se enlazaron al conocimiento del Señor, en realidad no vinieron a Cristo porque no tenían nada que hacer y eran unas piltrafas de la sociedad. No, la mayoría de los apóstoles, cuando se estudia la vida a manera biográfica de ellos, eran personas preparadas o tenían posesiones. Pedro, muchas personas piensan que era un empleado. No, Pedro tenía su propia barca, hermanos. Y una persona que tuviera su propia barca, automáticamente tenía su propio dinero. Y Pedro dejó todo y no le importó ser perseguido y mantener la firmeza del evangelio, a pesar de lo que le sucedió, todo por quien vio resucitar, por la experiencia que tuvo en el Señor, y esperar hasta el último día, como se le profetizó. Le dijo Jesús, Pedro, le dijo, cuando seas viejo, dijo, te van a acomodar el cinto. Era una metáfora. Era como decirle, a donde no quieres ir te van a llevar. Así que cuando se habla del costo de seguir a Jesús y estar firmes, hermanos, el propósito de este mensaje no es que uno diga, híjole, está difícil la cosa, no. Es que comprendamos, conforme a la palabra de Dios, qué importante es estar firmes en el Señor. Así que vamos a ver brevemente estos versos que están aquí escritos. Dice aquel, le dijo, otro afirmó, en otras palabras, a este no se le preguntó. Este se metió en la plática posiblemente y dijo, Señor, oiga, es impresionante, ¿verdad? Dijo alguien por ahí, si me van a regañar, pues mejor primero voy y pregunto, o primero voy y hablo. Porque si dejo que hablen, me van a hablar de otra manera. Y dice este hombre, Señor, te seguiré. Cuando le dice te seguiré, volvemos a repetir brevemente lo que dijimos la semana pasada. Él estaba dispuesto a seguir al Hijo de Dios, a seguir el mensaje del Hijo de Dios, a dar su vida inclusive por el Evangelio. Porque yo le voy a decir algo, en los tiempos antiguos, hermanos, cuando alguien era discípulo de alguien, ya sea, me voy a ir al área eclesiástica o al área intelectual o al área de la milicia. Cuando alguien era discípulo de alguien y su vida corría peligro o la de su maestro corría peligro, era muy natural que los discípulos ponían el pecho por ellos, daban su vida por ellos. Así que cuando este hombre le dice a Jesús, te seguiré, este hombre estaba comprendiendo que el seguir a Jesús también inclusive podía representar dar su muerte. Mire, bendito sea Dios que no estamos en esos tiempos, no estamos en esos países y no estamos en esa posición, hermanos. Actualmente, ahorita en lo que nosotros estamos aquí gozándonos, escuchando, alabando, reuniéndonos, hay lugares, no en un lugar, en diferentes partes del mundo, que por el hecho de alabar, de congregarse, de compartir su fe, o los meten a la cárcel, o los torturan, o les quitan la vida. Y bendito sea nuestro Padre Dios, hermanos, que nacimos en un lugar en donde tenemos libre expresión. Así que cuando de repente te surja la idea de que se le mete a veces a los chavos, y dicen por ahí, ¿verdad?, algunos muchachos, ¿por qué no nací en una cuna de ricos? ¿Verdad? Porque ven que batallan.
Dale gracias a Dios porque no estamos en persecución. Usted diría, bueno, pastor, pues amén, ¿verdad? Amén. No estamos allá. Mire, si al Señor le hubiera placido, usted hubiera nacido en aquellos lugares, posiblemente lo estuvieran persiguiendo. Hay otras personas que definitivamente la ven difícil. Y nosotros debemos de reconocer que el gozar de tener libre expresión es una gran bendición. Así que cuando este hombre le dice, te seguiré, Señor, y luego le dice, pero primero, déjame despedirme de mi familia. A ver, esta frase suena muy dramática, suena muy natural, muy apropiada, muy familiar. Todo apunta que él es una persona que sí lo quiere seguir, pero necesita hacer la pausa de ir a decirle a su familia, ¿saben qué? Encontré a Jesús, el Mesías, el Salvador, lo quiero seguir, pero mira, se dice por ahí que hace milagros, pero que también lo buscan los saduceos, los fariseos y los demás del Sanedrín. Sí, ¿y sabías que te pueden quitar la vida? Pues sí, pero yo he decidido dar mi vida por este mensaje. Todo apunta, hermanos, sinceramente, que esa es la intención. Dicen los comentaristas que hay algunas opiniones muy populares en base a la pregunta que este hombre hizo o a la afirmación sobre la petición que este hombre hizo. Cuando este hombre le dice a Jesús, otro comentarista dice que este hombre básicamente lo que quería era despedirse por si ya no volvía, porque básicamente podía morir. Otros comentaristas dicen que este hombre en realidad lo que quería no era necesariamente despedirse porque ya no iba a volver, sino este hombre lo más probable es que básicamente utilizó el drama y la familia, utilizó una necesidad muy común para desertar. ¿Sabe? Cuando uno lee este comentario de algunos estudiosos, uno le encuentra mucho sentido. Porque la respuesta de Jesús es precisamente lo que lo lleva a responder de esa manera. Este hombre, aunque nosotros no estamos ahí, en realidad este hombre sí es muy acertada la respuesta, que este hombre no iba a despedirse de su familia por el costo de seguir a Jesús. Este hombre no iba a despedirse de su familia para dejar las cosas en orden por si ya no volvía. Sino más bien dicho, este hombre estaba desertando, estaba renunciando a la fe y estaba utilizando una excusa para cómo hacerle para ya no caminar con Jesús. Mire, aunque parezca impresionante, hermanos, existen personas dentro de nuestras iglesias que buscan una excusa para no venir a la iglesia. Es en serio, hermanos. Buscan una excusa. Ahora, usted irá a decir, bueno, pastor, andan en las carnes. Bueno, pastor, pues, como si los trajera un ángel a fuerzas. Es que ellos en su interior buscan una manera de poder dejar de congregarse, de poder dejar de orar, de poder dejar de caminar con Dios. Y empiezan a observar alrededor de lo que sucede principalmente en el cristianismo, a ver de qué manera pueden autodesanimarse o autojustificarse o autoalejarse de las cosas de Dios. Mira, es como las relaciones tóxicas. Hay personas que no pueden dejar a la otra persona. No la pueden dejar. Y utilizan su propio razonamiento y dicen, estoy esperando que me dé un motivo para votarlo. Estoy esperando un motivo. Pero no toman la decisión propia de renunciar, sino que esperan un motivo. Y sabes, la realidad, hermanos, es que cuando uno viene al Señor no le podemos decir unas cosas con nuestros labios y en nuestro interior en realidad estar engañando al Señor. Porque la Biblia dice en Proverbios, a través de un refrán, que Dios pesa los corazones. En balanza. Es una manera metafórica de decir, Dios sabe por qué oras. Dios sabe por qué vienes a la iglesia. Dios sabe por qué quieres crecer en la fe. Dios sabe por qué te estás alejando de las tendencias, de las tentaciones del pecado o del mundo.
Dios sabe por qué cantas. A eso se refiere cuando dice que Dios pesa los corazones. Este hombre pasó precisamente por ese filtro. En una ocasión, varias, pero voy a especificar una. Dice la Biblia que, así dijo el narrador, Jesús conociendo los pensamientos. En otras palabras, mientras la gente hablaba con Jesús con una intención o una finalidad, Jesús podía ver el alma de ellos, el corazón de ellos, la parte que nadie conoce. Mira, te voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Para hilvanar la idea mejor, aunque es muy típico. Es como cuando tú vas a comer a un lugar, a una casa te invitan, ¿verdad? Y la comida no está buena. Y luego, ¿qué decimos, hermanos? Te salió muy buena la comida. Te salió muy buena la comida. Y luego la otra persona, ¿de veras? Y luego, sí, de verdad, ¿cómo la hiciste? ¡Ay, la siguiente semana te vuelvo a invitar otra vez! ¡Ay, Señor! Pero, ¿qué pasaría si esa persona conociera nuestro corazón, lo pudiera leer? Y luego que con los ojos nos dijera, no es cierto. Le voy a poner otro ejemplo para que se cuide. ¿A quién les ha pasado que hacen una llamada, se va al buzón de voz y usted piensa que ya se colgó la llamada y se va directamente al buzón de voz a grabación? A mí cómo me dan risa esos cuando... No me deje correo de voz, hermanos. Porque yo escucho todo. O aquellos que cuelgan la llamada supuestamente, pero no se cuelga. Y están, hable y hable y hable y hable. Y así como que dentro de mí, el que está de este lado me dice, cuelga, no peques escuchando esa conversación. Y el que está acá de este lado, escucha, es por tu bien, debes de enterarte qué está pasando. y después de 10 minutos, no sé qué, no tanto. Entiendo que no debo de escuchar las conversaciones. Porque la realidad, hermanos, es que pocas veces, muy respetuosamente, pocas veces ante panoramas así, somos sinceros. No le decimos a la gente, ¿sabes qué? ¡Dime! Salió bien fea la comida. No hacemos eso. No hacemos eso. No somos sinceros. ¿Y cómo le hago, pastor? No, allá usted regrese, no me pida un pregunta. A mí no me pregunte. Hágame una pregunta espiritual. Allá usted y su conciencia. Cuando este hombre le dice a Jesús, déjame, voy y me despido de mi familia. No hay ninguna cultura judía, me dediqué a estudiar, que relacione lo que significa prácticamente déjame ir a despedirme de mi familia. No hay cultura judía como los anteriores. Los teólogos no encontraron algo ahí y yo leí y dije, no hay. Pero en la respuesta de Jesús está precisamente lo que es el costo de seguir a Jesús. Porque Jesús le responde con una metáfora, con un sentido figurado que era común para aquellos años. Y dice de la siguiente manera, Jesús le respondió, no le dijo Jesús, no te despidas de tu familia, utilizó esta metáfora, le dijo, nadie que mire atrás, después de poner la mano en el arado, es apto en el reino de Dios. Vamos a brevemente desmenuzar esa palabra. Un agricultor, un campesino, Jesús utilizó una metáfora. Me di a la tarea de leer en realidad cómo funcionan los surcos o cómo funcionan en aquellos años los bueyes, que eran los animales más fuertes para poder hacer los surcos. Hoy en día ya casi no se usa eso más que en los lugares rurales. Hoy en día hay tecnología que lo hace solo. Pero en aquellos años la mayor tecnología era el animal pesado, eran principalmente los bueyes. Y se dice, de acuerdo a la cultura y a la limitación de aquellos años, hermanos, que aquel agricultor o aquel campesino tenía que seguir una línea recta de aproximadamente 50 a 60 metros, que vienen siendo entre 170 a 200 pies, para que usted se lo imagine. Si usted, pastor, a mí hábleme en pies, yo no sé metros. Bueno, le dije las dos cifras. Y la línea tenía que irse recta. El que estaba de agricultor o el campesino que manejaba los animales, él tenía que observar literalmente de manera enfocada hacia enfrente. Porque los animales en su naturaleza se podían mover, hermanos, aunque tenían lo que le llama el apóstol Pablo un yugo,
y sobre ese yugo los animales ya no podían, pero si los animales se ponían de acuerdo, los animales se podían direccionar a un solo lado, al mismo lado. Así que el campesino y el agricultor tenía el deber de que para que el surco se fuera perfecto, derecho, sin moverse enfáticamente, el hombre no podía mirar para atrás, porque cualquier movimiento que hacía el animal fuerte lo podía llevar a lo chueco. Así, mire. Aquellos que han estado en el campo, hermanos, ¿no les ha pasado que cuando pasamos por el 10, ya sea al este o al oeste, o al bordo, ¿no les ha pasado que vamos en el carro y vemos unos surcos perfectos, hermanos? Se ven bien bonitos, la verdad, yo los veo y digo, o sea, wow, o sea, ¿a quién le ha pasado que se pone a escribir en pizarrón y lo agarra vuelo? Se va. Y dijo aquel, ¿verdad? Se fue. Los animales, los campesinos, tenían que ser dos cosas, dice la cultura. Tenían que ser meticulosos y tenían que ser perfectos. En el sentido que ellos tenían que ver cada detalle del animal. Porque si un surco salía mal, hermanos, automáticamente los otros surcos, ¿qué les sucedía? Se iban mal. Y al momento de terminar la parte final, lo más probable es que se estropeaban los surcos. Así que cuando Jesús le dice a este hombre, aquel que realmente me quiere seguir, pero está mirando para atrás, literalmente para atrás, le dijo Jesús, no es digno de seguirme. La palabra digno, en otras versiones de la Biblia, dicen no es aceptable. Otras versiones dicen no es certero. En el Nuevo Testamento hay una palabra que tiene que ver con una de las expresiones más acercadas al ejemplo que Jesús dio. Y se encuentra precisamente en la carta a los tesalonicenses. Y precisamente esa palabra o esa frase tan curiosa significa de la siguiente manera. Ahí se la comparto porque por más de que la mencioné, no me la pegué. Y es precisamente apostolao. La palabra apostolao, que viene del griego, apostao. La palabra apostao del griego significa desertor. Y la palabra desertor, cuando Jesús le dijo a este hombre, nadie es digno de seguirme, Jesús le dijo, porque los desertores no pueden pertenecer a mi reino. ¿Sabes? La palabra apóstata o apostatar es una palabra que yo veo mucho en las personas que cuando las mencionamos, las personas suelen relacionarla con personas que públicamente o que de manera muy agresiva o de manera muy exagerada o muy radical, las personas piensan que ese es un apóstata. Sin embargo, la palabra apóstata o la palabra, como ya la mencioné, apostao, se dice que tiene dos expresiones. Após significa de pie o en pie. Y estao significa sobre algo. La idea que Jesús está diciéndole a este hombre, aquellos que quieren saber el costo de seguirme a mí, no pueden ser apóstatas, no pueden desertar. Cuando uno une estas dos palabras en el griego, y se estudia correctamente, hermano, se lo digo con el corazón en la mano, en realidad lo que Jesús quería decir, aquellos que cambian de idea o de opinión, o aquellos que tienen una idea, pero con sus hechos demuestran otra, Jesús dijo, esos son apóstatas, esos no son dignos de seguirme. Hay una Biblia, la Biblia Vida Plena, es una de las Biblias que más utilizo yo cuando estudio, varias tengo, pero esta en particular. Encontré que el escritor, el que se dedicó a hacer los estudios, encontró dos expresiones para decir que es un apóstata. Dice que hay dos tipos de apóstatas. Está el apóstata, que viene siendo el que es apóstata sobre la teología, y está el apóstata sobre la vida moral. ¿Cuál es la diferencia? El apóstata sobre la teología es aquel que simplemente dice, yo ya no creo en Jesucristo. No creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. No creo que Jesucristo salva. No creo que Jesucristo perdona pecados. No creo que hay un cielo.
Pero el otro apóstata, muy bien trazado en el estudio, es el apóstata moral. Es el apóstata que sí cree que Jesucristo es Dios, sí cree que Jesucristo salva, pero su conducta no es firme a su fe. En otras palabras, con una cosa en la mente cree, pero con sus hechos demuestra otra cosa. Este hombre en realidad estaba buscando una excusa para no ser firme en Jesús. Estaba buscando una excusa para no meterse de lleno al cristianismo. En una ocasión Jesús dijo la siguiente frase, que es muy utilizada en la política mexicana, hermanos. Jesús dijo en una ocasión, el que no es conmigo, ¿qué dice? Así si no la sabemos. Esa es una frase muy popular en la cultura mexicana de la política. Cuando Jesús dijo esa frase, Jesús lo que prácticamente hizo es que las personas comprendieran que el costo de seguir a Jesús representa una firmeza. Representa el decir, estoy adentro al 100% o no estoy adentro. O estoy en la fe y me dedico a caminar con el Señor, a hacer su voluntad, a crecer en la vida cristiana, a perdonar, a amar, a seguir las instrucciones bíblicas, o como estoy al 80, al 80 el Señor dice prácticamente, eres un desertor. Hermanos, qué duro. Pero es que yo le voy a decir una cosa, aunque se escucha duro, es lo mejor. ¿Quién ha conversado con personas que dicen por ahí? Si pudieras medir a cuánto estás en tu matrimonio, ¿cuánto le das a tu matrimonio? Y unos rápidamente dicen, yo estoy al 100. ¿Sí los has escuchado? ¿Verdad? Al 100. Pero hay otros que sí son tal vez sinceros. Y ellos dicen, yo estoy al 80, al 70. ¿Cómo crees que te escucharía tu pareja si te escucha decir eso a ti? ¿Tú crees que le conviene a tu pareja que tú estés al 70 o al 80? No le conviene, porque eso significa que hay partes de tu vida que no están entregadas completamente a ella. Es muy común esto en los trabajos. Cuando te van a ofrecer un nuevo puesto, es muy común que de repente te tiran la pregunta capciosa. ¿A cuánto estás aquí en el trabajo? Si tú les dices, pues estoy como al 75, 80. Mira, el que te está entrevistando da por sentado que tú no eres una persona que vas a rendir el 100% en el siguiente nivel. Y automáticamente tú no estás preparado. Jesús cuando le dijo a este hombre, el que agarra un arado por el hecho de agarrar la fe, pero miras hacia atrás, le dijo Jesús, eres un desertor. Hermanos, es por eso que en las iglesias y en los tiempos antiguos correctamente se nos enseñó que en la fe cristiana hay que darlo todo. Se nos enseñó. Se nos enseñó. Y no solo se nos enseñó, veíamos cristianos que verdaderamente lo daban todo. Y cuando me refiero a todo, no me refiero a las tonterías que hoy en día toman las frases antiguas. Todo tu dinero, tus casas, tus propiedades. Yo no me refiero a eso. Deja la familia y olvídate, porque eso es darle todo al Señor. Tampoco me refiero, son tonterías mal trazadas de la Biblia. A lo que me refiero yo es poner a Dios en primer lugar. A lo que me refiero yo es a rendirnos al Señor. A lo que me refiero yo es cuando me congrego, voy a alabar a Dios al 100% porque Él es mi Salvador. Cuando vengo a servir al Señor a su casa, voy a servir al 100% porque eso es lo que representa ser hijo de Dios, al 100%. Cuando se trata de solucionar un problema, no me voy a quedar con rencillas. Voy a dar el 100% del perdón o de ser perdonado porque es lo que la Biblia me declara sobre mi vida. Pero generalmente la fe cristiana está muy medida en niveles. Está muy medida. Dijo alguien por ahí, bueno, pastor, es que hay que medirle el agua a los camotes, ¿verdad? En la fe cristiana no le puedes medir el agua a los camotes. Dios te quiere todo. Todo. Dios quiere tus pensamientos. Dios quiere tus fracasos. Dios quiere tus sueños, tus miedos, tus ilusiones. Dios quiere parte de tu tiempo en el buen sentido de la palabra. Dios quiere tu rendición. Yo he escuchado personas que dicen por ahí, porque conozco ambos lados. Hay personas que dicen, sí, lo que quieren en las iglesias es tenerlos como borregos solamente
y que no hagan nada más que vengan a la iglesia y sirvan a la iglesia y diezmen y ofrenden a la iglesia. Yo he escuchado un montón de veces eso. Si otras personas hacen un mal uso de esa enseñanza, Dios les va a demandar que están completamente errados. Pero de que es bíblico, que Dios quiere el 100% de nosotros, sí es bíblico. Porque un desertor es una persona que pone un pie afuera del lugar cuando ya tiene los pies dentro del camino del Señor. Eso es un desertor. Y Jesús prácticamente le está diciendo a este hombre, cuídate, porque lo que vas a hacer te vas a comparar con un desertor. Y surge la pregunta, entonces, ¿cómo saber si puedo ser candidato a ser un desertor? Porque yo le aseguro que todos los que estamos aquí seguramente entraríamos en el pensamiento, yo no soy un desertor, pastor. Este hombre todavía no era un desertor. Jesús no le dijo desertor. Jesús le dijo, lo que vas a hacer, puedes convertirte en un desertor. Pero, ¿qué es lo que aplicaría en la vida cristiana cuando un cristiano está en ese camino posiblemente de ser un desertor de la fe? Mira, se dice que un desertor es una persona que cambia de idea, que cambia de posición. Pero para poder cambiar de idea o de posición, generalmente hay razones que nos llevan a ello. Algunos de ustedes estarán de acuerdo en esto que les voy a compartir. ¿Quién no nos ha tocado ver cristianos que se desaniman, al punto y al grado que terminan alejándose del Evangelio? Porque el desánimo, cuando no se trata en tiempo y en forma, cuando no se soluciona, cuando no se llena el creyente de la presencia de Dios, lo más probable es que ese desánimo se va a convertir en tu razón principal para cambiar tu manera de pensar sobre Dios. Te voy a dar otro ejemplo. Otros creyentes desertan por falta de comunión dentro de la iglesia. Nunca ha sido sano, nunca, te lo digo como pastor, nunca ha sido sano que un cristiano solo venga a la iglesia, venga, esté entre nosotros en cualquier iglesia y simplemente se marche y no haga convivencia o amistad con ningún otro creyente. Es una de las cosas más terribles que nos ha tocado ver como pastores en estos tiempos. Porque son prácticamente candidatos perfectos para al no tener comunión con los santos y tener comunión todavía con los paganos, con los inconversos, con los hijos del diablo, como la Biblia los define, es muy probable que van a ser inducidos a terminar alejándose del Evangelio. Otro de los problemas más comunes por qué los cristianos desertan dentro de las iglesias es por sus economías. Cuando un cristiano no ve la mano de Dios en sus finanzas, en la resolución de sus deudas, es común que ellos se sienten que Dios no está con ellos. Si diezman, se preguntan, ¿dónde está la mano de Dios si yo le estoy siendo fiel a Dios? Es que yo le digo constantemente a las personas, le digo, no es el hecho de traer tus diezmos a la casa del Señor, es saber cómo vamos a administrar el 90%. Esto no te garantiza que siempre vas a tener dinero, esta es una instrucción para la obra del Señor, para el crecimiento de la obra del Señor. Jamás es porque Dios ahora te va a dar más, esa es una idea incorrecta de la fe. Pero la gente a veces piensa que porque no se pueden resolver sus problemas económicos, siempre el dinero ha sido un factor para que las personas también se sientan acertadamente en su error, alejarse de la fe. Otra razón es la salud. Mira, hay creyentes que si ellos tienen una enfermedad o van cargando una enfermedad, o alguno de sus familiares directos van cargando una enfermedad, y le oran y le oran y le oran a Dios, y Dios no responde, así es como decimos humanamente hablando, o Dios no favorece, eso causa desánimo y las personas terminan alejándose de la iglesia. Otras personas ponen su mirada en el hombre. Quieren que la iglesia sea perfecta, los líderes sean perfectos, el pastor sea perfecto, los hijos del pastor sean perfectos. Quieren que todos los que están arriba sean perfectos y también los de abajo. Y al no ver eso, simplemente dicen, ahí, puro loco, puro piñero. Y terminan desertando. ¿Sabes? A pesar de que estos elementos, estos puntos que te acabé de mencionar, se ven en las iglesias en el siglo XXI, ¿qué es lo que hace que la persona termine renunciando a su fe, desertando de la fe, y que otros nos mantengamos en la fe? ¿Sabes qué es? ¿Cómo lidiamos con estas cosas?
El problema de este hombre no era que tenía familia. El problema de este hombre era cómo iba a lidiar la decisión que estaba tomando. Cuando un hijo de Dios aprende conforme a la palabra de Dios, a darse cuenta que en la fe hay muchas cosas que humanamente hablando son dolorosas, pero el Hijo de Dios pone su mirada en el Señor. Porque te fijas lo que le dijo Jesús, el que mira ¿para dónde? Para atrás. ¿Sabes? Cuando el pueblo de Israel, los hebreos, estaban en el desierto, una de sus quejas fue esta. Cuando estábamos en Egipto, ¿se acuerdan? ¿Han leído esa parte? ¿Comíamos carne? Oiga, qué mentirosos. Los esclavos ni comen carne. Había carne. Miraron para atrás. Dice la Biblia, el profeta Amós, Dios profetizó cientos de años después. Le recordó a través de este profeta. Y les dijo, cuando yo liberé al pueblo de Israel, a los hebreos, cuando yo los liberé, ellos iban caminando rumbo al desierto con sus dioses paganos, con su mirada hacia atrás. En otras palabras, Dios los mandó a tener una libertad y una firmeza en la comunión con Dios. ¿Y sabes qué? Ellos seguían mirando para atrás. Seguían mirando para atrás. ¿Cómo hace falta que el cristiano, el que se congrega en cualquier iglesia, comprenda que en este camino o estás firme o eres un desertor? En serio, lo digo con tanta responsabilidad. O estás firme al 100% caminando con el Señor, o lo más probable es que estás caminando en el camino de la deserción. Y al caminar sobre el camino de la deserción automáticamente te vas a desviar, como los surcos. Con que un surco te salga chueco y no te devuelvas, no corrijas la tierra, no arregles lo que tengas que arreglar, automáticamente todo va a salir mal. Por eso es que cuando un cristiano alberga rencor en su corazón, coraje en su corazón, falta de orgullo y todos esos pecados, hermanos, que vaya cómo luchamos con ellos. Es por eso que con el tiempo ellos terminan enfriándose, tibiándose y apartándose del Señor. ¿Por qué? Porque batallan mucho. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Que dentro de las mismas iglesias hay desertores. Dentro de las mismas iglesias. Yo sé que esto es duro, pero es cierto. Dios quiere el 100%. Dios te exige el 100%, te demanda el 100%, a ti y a mí. No nos demanda temporadas, no nos demanda momentos agradables o momentos románticos o momentos placenteros. No, Dios demanda el 100%, que desde te levantas en la mañana eres hijo de Dios, hasta que te duermes eres hijo de Dios. Que cuando vas pasando por donde hay mucha bendición, gloria a Dios. Cuando vas pasando por donde están las nubes y las tormentas, también gloria a Dios el 100%. No se puede vivir un cristianismo, hermano mío, guachihuache. Y esa palabra, pastor, búsquela en el diccionario. Nomás no la googleé. No se crea, no existe, pero le voy a decir lo que significa en mi barrio. ¡A medias! David tenía algo, y con él voy a concluir. Dicen los historiadores que David era un hombre muy apasionado. Muy apasionado, hermanos, David. Por eso es que parte de su éxito y de su corazón para que Dios lo haya elegido es porque era un hombre muy apasionado. Una de las características que tiene la pasión es que la pasión lo da todo, da el 100%. Mira, es como esos empleados o compañeros de trabajo que son bien entregados, que aunque salen 20 minutos tarde, ellos quieren que se hagan bien las cosas. Que aunque no les vayan a pagar por hacer aquello, lo están haciendo porque son apasionados, lo dan todo. Y se dice que David era un hombre en carácter muy apasionado al Señor. Cuando usted ve a David que él derrotaba enemigos, que él enfrentaba adversidades y todo lo que llevó su vida como rey, usted siempre ve un hombre apasionado. Porque un hombre apasionado es un hombre firme. Y un comentarista una vez se atrevió a decir una frase muy interesante que la leí y dijo así: hasta para pecar era apasionado. Hasta para pecar era apasionado.
haciendo alusión al pecado que cometió. ¿Sabes? Cuando nosotros nos apasionamos por el Señor, aprendemos a estar firmes en esto. Aprendemos a no leer la Biblia por obligación, sino porque es parte de nuestra vida en Dios. Aprendemos a congregarnos no porque tengo que venir o porque mi familia me lo pide o mi esposo o mi esposa, no. Es porque dentro de mí está la firmeza que la obra que Dios hizo, yo quiero estar al Señor entregado para Él. Es porque mi comunión con Dios no depende porque me siento solo en casa y vengo a ver con quién me junto en la iglesia, no. Es porque yo quiero servir al Señor. Y los cristianos se van haciendo firmes. Y mira, en una ocasión llegó un joven a su iglesia y le dijo al pastor, no en esta iglesia, es una anécdota. Pastor, he visto muchas cosas en esta iglesia y he tomado la decisión de irme de la iglesia. Es en serio la anécdota. ¿Qué has visto? Dice, mira, pastor, pues mire, he visto a la hermanita, al hermanito, al líder, y le empezó a sacar los asuntos de la iglesia. Dijo, ok, antes de irte de la iglesia, quiero que me hagas un favor. Dice, vas a agarrar un vaso con agua y lo vas a llenar al tope. Y durante todo el culto, quiero que cuides ese vaso con agua. Quiero que lo cuides en tu mano. El trato es que no se te derrame el agua. Ese es el trato. Cuando termine el culto, hablamos. Ok, el muchacho tomó el reto. Empezó el culto, se acabó el culto. Y el muchacho va con el pastor y le dice, pastor, el vaso está intacto, con toda el agua dentro. Y le dijo, ¿qué pudiste ver? ¿Viste a la hermanita que me platicaste? No, yo estaba mirando el vaso. ¿Viste al hermanito que me dijiste? No, porque mover el cuello se me podía mover el vaso. ¿Viste lo que pasó que me dijiste? No tuve chance, porque usted me dijo que la instrucción era que no se me derramara el vaso. Y dice, así es la firmeza en Dios. No ves lo que pasa a tu alrededor, aunque existe. Tú pones tu mirada en Dios. Tú la pones en Dios. Eso es lo que hoy en día esta nueva generación de cristianos tienen que aprender. Hay muchas cosas en la fe que están mal actualmente. Mal tratadas, mal trazadas, mal dichas, mal vistas, es cierto. ¿Y por qué no decirlo? Pues inclusive hasta en esta iglesia pueden estar sucediendo algunas cosas así. Y no me refiero en la enseñanza, me refiero en las conductas de los cristianos. Pero no pongas tu mirada en el hombre. No pongas tu mirada en la otra iglesia. No pongas tu mirada en lo que pasó en aquel lugar. No pongas tu mirada en mí, ni siquiera lo hagas. Pon tu mirada en el Señor, sé firme en Dios, porque el costo de seguir a Jesús no se trata de lo que yo hago o de lo que yo digo, es lo que Dios ha hecho en tu vida, hermano mío. Y sobre de eso apasionate, sobre de eso entrégate, sobre de eso ríndete, sobre de eso obedece, sobre de eso ama, sobre de eso vive la fe cristiana. Allí es cuando verdaderamente se comprende el costo de seguir a Jesús. Vengan, hermanos, por favor. ¿Se podrá? Voy a hacer estas preguntas de reflexión. ¿Habrá aquí personas que han bajado su firmeza, su pasión, su entrega a Dios? No me responda. Es pregunta retórica. ¿Habrá? ¿Qué es lo que te hizo bajar, disminuir? ¿Algo te desanimó? ¿Algo vistes? ¿De algo te enteraste? Puede ser doloroso, pero no es justificable. ¿Acaso aquí habrá personas que saben que no están dando el 100%? Y dicen, yo me la llevo tranquila. Yo
ya veré a ver qué pasa más adelante. Yo digo, ¿en serio? ¿Acaso Dios te rescató de la condenación eterna a ver qué pasa más adelante? Él te rescató y Él te rescató. Y ya no eres propiedad del diablo, ahora eres hijo de Dios. Pero esto requiere firmeza. Lo diré con cautela a principalmente dos grupos muy clásicos dentro de las iglesias. No es apuntar, pero es la verdad. Jóvenes de edad, te lo digo con el corazón en la mano, vivir con un pie adentro y un pie afuera. Vieras qué miserable es miserable, es serio, es miserable. Es como saber que quieres, pero no quieres. Es miserable esa conducta, es dolorosa. No hay crecimiento, no hay fruto. Lo único que hay es exposición a seguir metiendo la pata y fracasando en el Señor. Y al segundo grupo que le quiero hablar principalmente es aquellos que tienen poco tiempo en el Evangelio, que se encuentran en esa posición en donde están en la transformación de su mente, de su fe, de sus ideas, de su comunión con Dios. Y ven un montón de cosas que tienen que cambiar, que se la tienen que entregar al Señor. Y se dicen a sí mismos, está pesado. Sí, no te lo voy a negar. Porque cuando Dios te empieza a transformar, te empieza a poner esas vestiduras, esa mejor vida, ese mejor comportamiento, vas abandonando muchas cosas de tu vida y el ego se va cayendo. Pero es lo mejor, porque de ti va a salir una mejor persona para la gloria de Dios. Yo veo cómo las personas luchan. Yo no sé cuánto tiempo tenía este hombre cuando le dijo a Jesús, ahorita vengo. No sé cuánto tiempo tenía. Pero lo que sí me queda claro es que se estaba rajando. Ya no iba a volver. Si no, Jesús le hubiera dicho, ok, ve, pero hay de ti con que no vuelvas. Y lo hubiera justiciado. Pero Jesús le dijo, no, tú estás desertando. No, tú estás usando una excusa. Si tú y yo como iglesia tiramos el 100% en nuestros cultos, en serio, esto sería algo impresionante para la gloria de Dios. Si tú dejaras y yo dejara entrar la palabra de Dios hasta lo más profundo de mí, al 100%, en serio, escúchame lo que te voy a decir, no es broma. En cada culto, en cada enseñanza, tú y yo íbamos siendo mejores personas para la gloria de Dios. En serio. Pero aquí es la parte en donde tú y yo somos los que decidimos. Dios ya lo decidió. Dios ya nos dejó su palabra. Dios ya nos dio instrucciones. Dios ya nos dio principios. Dios ya nos dio restricciones. Pero aquí es la parte en donde tú y yo empezamos a decirle al Señor, voy a dar el 100% de mi vida para ti, Señor. El 100%. Te voy a compartir algo muy personal. En serio, no es broma. Te lo digo con el corazón en la mano. ¿Sabes por qué cada vez que predico me apasiono? Porque soy de la idea que puede ser mi último sermón. En serio, no te lo digo de broma. Soy de la idea que puede ser la última vez que pueden escuchar al pastor predicar. Por eso me apasiono, dentro de mis muchas razones. Porque yo le digo a Dios, si este es mi trabajo, quiero que ellos sepan que se tiene que dar el 100% como pastor y como oveja. Que lo sepan, Señor. Pero esta es la parte en donde tú y yo vamos a Dios y le decimos al Señor, toma el 100% de mi vida. Mira, tal vez vas a salir del culto y algo va a pasar y vas a decir algo que no deberías de decir, vas a hacer algo que no deberías de hacer. No te desanimes, pide perdón, habla con Dios y vuélvete al 100%. Tal vez mañana en la mañana vas a pecar,
Pero por favor, arrepiéntete y vuelve a dar el 100%. Tal vez va a suceder algo en 3 días. Y tú irás a decir, me sigo equivocando. Sí. Pero vas a seguir dando el 100% porque no eres un desertor, eres un hijo de Dios. Pero esto es voluntario. Yo pregunto muy respetuosamente, ¿quién quiere volver a su 100%? Levante su mano. Póngase de pie. Póngase de pie y vamos a...